Bienvenidos a Los Desmadrosos. En este nuevo capítulo vamos a hablar de la evolución de los videojuegos, una temática que hemos estado abarcando desde el inicio de nuestra serie. Poco a poco nos hemos desenvuelto, nos hemos desenrollado en las grandes temáticas que nos pueden involucrar en los videojuegos. En este caso, me toca hablar de los inicios. En la Segunda Guerra Mundial, porque todo lo bueno se tiene que remontar a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El matemático británico... A huevo, claro que sí. Of course, my friend. Por supuesto. Matemático británico Alan Turing había trabajado junto al experto en computación estadounidense Claude Shannon para descifrar los códigos secretos de los usados por los submarinos alemanes U-Boot. Las ideas de ambos científicos que ayudaron a establecer las bases de la teoría moderna de la computación. Ya saben hacia dónde nos dirigimos. En 1949, Shannon presentó el artículo científico en una convención de Nueva York titulado Programming a Computer for Playing Chess, donde presentaba muchas ideas y algoritmos que son utilizados todavía en los programas modernos de ajedrez. Sin embargo, un año antes, Turing había escrito en colaboración con D.G. Chamberlain, porque a la gente le gustan los apellidos raros. No lo sé, pero... Bueno, esta dupla escribieron un programa de ajedrez que no pudo ser implementado en esa época, puesto que no existía un ordenador con la potencia o el poder suficiente para ejecutarlo. No fue hasta 1952 cuando se pudo poner en prueba su programa simulando los movimientos de la computadora. Como dato curioso, el programa perdió con la primera partida contra el asistente de Turing. ¡Ándate esa! Por Dios. Se podría decir que los primeros juegos desarrollados fueron simuladores de ajedrez y un singular jueguito llamado Oxo. Un emulador de 3 en raya, gato, tic-tac-toe o como prefieras llamarlo. Pero no eran considerados videojuegos como tal, dado a que no tenían una animación y no podían salir de los centros de estudio y desarrollo. A pesar de todos los avances, en 1958 el concepto de videojuego aún no resultaba elusivo. El Nimrod de Bennett era lo más parecido a un videojuego que se había visto fuera del ambiente de los talleres de ingeniería de estos centros de desarrollo. Sin embargo, William Higginbotham, otro con apellidos muy raros, un ingeniero norteamericano que había participado en el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica, para quien no lo sepa, presentó un proyecto que cautivó a todos los visitantes de su laboratorio, un juego de tenis que había construido con la ayuda del ingeniero Robert Dvorak, usando la pantalla de un osciloscopio y circuitería de transistores. El juego que recreaba una partida de tenis presentando una visión lateral de la pista, una red al centro de la pista y 2 líneas paralelas que representaban las raquetas de los jugadores. Mientras tanto, en el MIT existía un club de estudiantes para... Bueno, todo esto fue alrededor de los 50s, 60s. Y más o menos a mediados, en el MIT existía un club de estudiantes que compartían su pasión de construir modelos de trenes a escala, el Tech Model Railroad Club, quienes compartían asimismo su pasión por los ordenadores y por las novelas de ciencia ficción. Por lo que cuando el primer PDP-1, que es de los primeros intentos en achicar o compactar las grandes computadoras que se utilizaban en esos entonces, cuando esta cosa llegó al MIT, 3 de los miembros del club se reunieron para decidir qué harían con él. Al final se decidieron que harían un juego, o sea, bajo
todo esto que pensaban de la ciencia ficción y otras cosas, ¿no? Y bajo el liderazgo de Steve Russell, al que se les considera uno de los muchos padres de los videojuegos, desarrollaron Space War, un duelo espacial para 2 jugadores que vio la luz en 1962. El juego ocupaba 9 kilobits de la memoria y causó sensación entre los miembros del MIT. Numerosas copias del mismo fueron distribuidas a través del ARPANET, los inicios del Internet, y otros medios para demostrar las capacidades del nuevo PDP-1, que acabarían incluyéndolo. No obstante, a pesar de su éxito, los jóvenes programadores no patentaron su trabajo y tampoco se plantearon su comercialización, pues requería de una plataforma hardware que costaba, ojo, $120,000. Échate eso. Está muy caro, ¿no, güey? Para Sí, ese tiempo pero bastante, pero pues vale la pena. tomando en cuenta que las computadoras eran enormes, la PDP creo que ocupaba, ¿qué eran? 2 metros cúbicos, algo así. O sea, eran grandes, eran cosas de poder. Bueno, yo hablaré sobre los temas de los videojuegos en la época de los años 70 a 80. Y pues esto empieza así, con la primera máquina de arcade de la historia, que se llama Galaxy Games, creada por Bill Pitts. Fascinado con Space War, tuvo la idea de hacer una versión del juego que funcione con monedas para la explotación de sus salones recreativos. El problema era que el hardware era muy costoso para las máquinas, pero pues el vato desde un inicio pensando en grande y en dinero. En verano de 1961, Bushell y Daphne se habían asociado bajo el nombre de Syzygy Engineering para presentar un prototipo a Nutting Associates, una empresa que comercializaba un aparato eléctrico de preguntas y respuestas, entre otros productos. Nutting mostró interés en el proyecto y se encargó de fabricar el primer modelo usando una carcasa de diseño futurista. Bushell y Daphne finalizaron su contrato con Nutting Association el 27 de junio de 1972. Por problemas de derechos de autor cambiaron el nombre de su empresa por el de Atari. Tiempo después Atari dominaría por completo el mercado de los videojuegos. Hablando de eso, ¿recuerdan el juego de Pong? Es un juego de Atari basado en el juego de ping pong creado en el 72. Con este hubo el nacimiento de una industria. El mismo año salió la primera consola, la Magnavox Odyssey. Tuvo un prototipo llamado Brown Box. La consola era súper sencilla, pues solo estaba hecha de 40 transistores y 40 diodos. El problema principal de esta consola fue su mercadotecnia, ya que solo se vendía en las tiendas de la misma compañía productora, que era Philips. Esto hizo creer a la gente que la consola solo funcionaba con los programas o los productos de la misma compañía, además de que vendían la tele con la consola más barato, así que todavía se creían más a las personas que comprar ahí, bueno, que los productos eran a fuerzas con ellos nada más. Tenía solo unas cuantas características, eran 28 juegos y sin sonido y sin memoria para guardar datos, ya que el hardware era muy pobre. Utilizaba una serie de tarjetas de intercambio para activar los diferentes juegos. Resultado de conectar o no diferentes circuitos internos, y traía de origen 6 tarjetas y un manual de usuario de 36 páginas para los 12 juegos que ofrecía el sistema. En 1975, Will Crowder creó el juego de aventuras un juego de aventuras de conveniencia, así se le llama ese tipo de juego. En un sistema de PDP-10, escribió un programa en el que el jugador, usando frases de lenguaje natural, debía salir de las cuevas y resolver una serie de misterios. Con esto creó un nuevo género de videojuegos llamado aventura convencional. Luego, en 1976, Apple le ayudó a Atari a crear el juego Breakpoint. Es un juego basado en el ping pong. Es una plataforma donde mueves y tienes que evitar que una pelota caiga al vacío destruyendo unos cubos.
En el 78 llegó Space Invaders, un juego de destruir aliens con una nave espacial. Originalmente consistía en disparar contra tanques y aeroplanos, pero por parte de la presión de la compañía y por el éxito de Star Wars, estaban cosechando la época, acabaron adaptándola de forma definitiva en una batalla espacial. Bien, después de esto pasamos a la década de los 8 bits, que es irónicamente en los 80s, donde comenzó el auge de las máquinas recreativas o arcades. En los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en los sectores, alentando la popularidad de los salones de máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. Durante estos años, en los sistemas como Odyssey, Intellivision, ColecoVision y Commodore 64 se habían dado en aumento, pero por otro lado, en las máquinas recreativas triunfaron los juegos como el famoso Pac-Man. ¿Quién no olvida esa pequeña bolita amarilla? Battlezone, alguien de Atari, Pole Position, Tron, que si no lo ubican como el juego original, lo pueden ubicar como la película, si no se acuerdan, de 2015, o Saxon, de Sega. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años. Sin embargo, en 1983 comenzó la llamada crisis de los videojuegos, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, y que no llegaría a su fin hasta 1985. Después de eso, Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada aquí como el Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en el 83, mientras que en Europa se desencantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, el Amiga como Commodore y el 7800 de Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris, o en el caso de la NES como Duck Hunt y Mario Bros. A finales de los 80, comenzaron a aparecer las consolas 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores que fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en las arquitecturas de IBM. Y en 1985 apareció, como había dicho antes, Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle, y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez, teníamos un objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores, otras compañías emularon su estilo de juego. En el campo de las recreativas, destacaron videojuegos como Defender, Rally X, Dig Bug, Bubble Bobble, Gauntlet, Outrun o Shinobi. Además de producirse un cambio en cuanto a la nacionalidad de los juegos, pasando a ser Japón la mayor productora. Después de eso, otra derrama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70 con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podrían considerarse como videojuegos, y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como las Game & Watch de Nintendo. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuegos llegó en 1989, ya casi a finales de los 80s e inicio de los 90s, con el lanzamiento de la Game Boy. La generación del 3D. La quinta generación de consolas, llamada también generación de los 32 bits, generación de los 64 bits o generación 3D, trajo consigo otro salto de tecnología aún más cuantificable que el anterior, que conllevó a varios cambios relativamente relevantes que comentar. La estandarización gráfica de las generaciones anteriores se perdió, y mientras algunas consolas apostaban por 64, otras se quedaron en 32. Fue una generación experimental. Tras casi 20 años desarrollando un 2D, la industria redefinió los videojuegos y tuvo que descubrir de nuevo qué es lo que funcionaba y qué no. Quizás por eso resulta extraño descubrir que en este panorama fue una nueva compañía con una nueva plataforma, Sony con su PlayStation, lo que tomó las riendas y obtuvo el mayor éxito comercial, y que viejas compañías como Atari o Sega se encontrasen desubicadas en esta nueva era. Tras casi 20 años, entendiendo los videojuegos de una manera, tocaba cambiar las normas. Esta generación introdujo de forma generalizada
en algunas excepciones, el CD-ROM como formato de almacenamiento frente a varios viejos cartuchos, lo que permitía no solamente mayor capacidad de almacenamiento, sino también la introducción de calidad de audio de CD y Full Motion Video. En esta también fue la generación que normalizó el uso de los gráficos 3D poligonales e introdujo el Texture Mapping, textura que envuelve el objeto tridimensional en lugares de superficies planas como el 2D. El resultado fue tener una generación de juegos con un look muy específico. Los primeros años de los juegos en 3D supusieron para muchos una vuelta atrás al artístico con tal de justificar lo tecnológico, ya que la industria pasó de un estilo pixel art colorido y detallado a 16 bits, este estilo que sigue usando actualmente, popularizado en el estilo gráfico aún por pulir, con modelos ásperos y puntiagudos debido a las limitaciones de memoria en la época, mientras el estilo gráfico de 16 bits se ha mantenido mayormente intacto a lo largo del tiempo y sigue siendo muy vigente. Los modelos tridimensionales de esta generación, dejando a un lado el factor nostálgico, se han quedado obsoletos y poco tienen que ver con los gráficos actuales. Se trata de un elemento constantemente en movimiento en el que la industria no deja de avanzar. La saga Sega Saturn. De las compañías grandes, Sega fue una de las primeras en que se atrevió en la nueva generación de consolas. Su afán de superar a su competidora directa, Nintendo, la llevó a tener en mente desde relativamente pronto una sucesora de 32 bits para Mega Drive, que superase ampliamente la tecnología de las consolas de la época de mover el 2D. El problema con este concepto del futuro de Sega es que al final del pasada generación ya indicaba que las cosas iban hacia el 3D y la compañía del erizo azul parecía no darse cuenta en ello. Un año antes del lanzamiento de Saturn, en el 94, el futuro le pegó un madrazo en la realidad. Sega en la cara de Sega, en forma de anuncio a nivel interno de desarrollo de PlayStation. Se trataba de una consola 3D más poderosa hasta la fecha, su aspecto que Sega había descuidado en el desarrollo del Saturn. La apariencia de este nuevo e inesperado competidor, además de omnipresente batalla por quedar por encima de Nintendo, llevó a Sega a tomar decisiones poco acertadas en un periodo de corto tiempo. Hasta el lanzamiento de Saturn, Sega trató de dar todo su apoyo a Mega Drive con la intención de mantener la consola vanguardista y competitiva. Por ello desarrolló dos periféricos que aportaban una mejora sustancial para la consola. La primera, Mega CD, en el 91, surgió con el interés de crear un aparato que superara el modelo 7 en el Super Nintendo, del que ya hablamos, se colocaba e insertaba al lado de la consola base y le daba a la consola un extra de almacenamiento y le permitía leer juegos CD, añadiendo así la posibilidad de Mega Drive al correr juegos audio CD y Full Motion Video pre-renderizado. PlayStation. Actualmente cuesta pensar que la industria de los videojuegos, sin imaginarse la consola Sony como parte dispensable de ella, originalmente fue concebida como respuesta de acuerdo fallido con Nintendo, las negociaciones para desarrollar la Super NES ND, un periférico que añadiría a la Super Nintendo la capacidad de leer CDs. No llegaría a un buen puerto y forzó a que Sony saliera del acuerdo. De esta disputa y el deseo de Sony, principalmente de Ken Kutigari, director ejecutivo en ese momento de Sony, por crear una máquina de estas características, nació PlayStation, una consola de 32 bits con la capacidad de leer CDs y enfocarse especialmente para el desarrollo de 3D. Una consola de sobremesa revolucionaria que se convirtió en la principal fuerza creadora de títulos 3D y un dominio de popularidad y ventas de la quinta generación de consolas, convirtiéndose además en la primera consola en el mundo de vender 100 millones de unidades en el mundo. Vaya, es un interesante paso. Sin embargo, tras ese nuevo paso de la década, llega el milenio, o mejor dicho, los 2000. En 2000, lanzó la anticipada PlayStation 2, de hecho un aparato de 128 bits que se convertía en la videoconsola más vendida de la historia, mientras que por otra parte, Microsoft hizo su entrada en la industria un año más tarde con su Xbox, una máquina de características similares que sin embargo no logró igualar a su éxito, por ahora claro. De 2001 fue también la GameCube, una nueva apuesta de Nintendo que no consiguió atraer al público adulto y cuyo fracaso comercial supuso un replanteamiento de la estrategia comercial de la compañía nipona, que a partir de ese momento dirigió su atención al mercado de las handhelds. Game Boy Advance, de 2001, fue su primera tentativa en ese terreno,
Pero el verdadero éxito con el que Nintendo reconquistará parte del mercado perdido tardará aún en aparecer. De hecho, en 2003 aparece, para los que todavía recuerdan, el Nokia N-Gage, primera incursión de la compañía finlandesa en el campo de las videoconsolas. Después, en 2005, Microsoft lanzó su Xbox 360, un modelo mejorado de su primera consola diseñado para competir con la PlayStation 2. Después de eso, la respuesta de Sony no se hizo esperar, y pocos meses después lanzó su PlayStation 3, una consola que inicialmente no consiguió el éxito esperado. Pero la revolución de Nintendo también tuvo un lugar en abril de 2006, cuando presentó su Wii. Que algunos los vamos a extrañar en lo personal. Una máquina con su innovador sistema de control por movimiento y sus sencillos juegos, puso de nuevo a su compañía creadora en el lugar que le correspondía dentro de la historia de los videojuegos. De hecho, cabe destacar que hubo un pequeño desliz en uno de los juegos famosos de Xbox, que sería Halo, donde Bungie, en los años 90, era una joven compañía desarrolladora de videojuegos que había empezado a construirse un nombre en la comunidad de Mac. ¿Quién lo diría, no? A través de títulos como Marathon o Myth, cuyas secuelas llegarían también a lanzarse en Windows. En enero del 99, la compañía anunció que el que sería su próximo título durante la keynote de la Macworld Expo sería Halo, un shooter en primera persona cuyo lanzamiento estaba previsto para el siguiente año de forma conjunta para Macintosh y Windows. Pero, ¿qué creen? Resulta que no, a fin de cuentas, decidieron pasarse a Microsoft, ya que habían comprado el estudio para que pudieran desarrollar Halo de forma exclusiva, convirtiéndose como tal en el título estrella de esa compañía. En ese caso sería Halo Combat Evolved, que se lanzaría junto a la primera Xbox en el 2001, un año más tarde de lo previsto, pero era porque el juego original estaba siendo desarrollado por OpenGL, por lo que tuvieron que empezar de cero otra vez todo lo técnico. Y de hecho, según Ed Fries, el antiguo vicepresidente de la división de videojuegos de Microsoft, enfureció tanto a Steve Jobs que el CEO de Apple cogió el teléfono y llamó personalmente a Steve Ballmer, el célebre director ejecutivo de Microsoft, para cantarle las 40 por arrebatarle a una de las principales desarrolladoras de videojuegos de Mac. Según sus palabras, Jobs se puso hecho una furia con Ballmer porque habíamos comprado la principal desarrolladora de juegos para Mac y la habíamos convertido en una desarrolladora de Xbox, quien también añadió que Ballmer le pidió que contactase con Jobs y tratase de calmarlo. O sea, fue tanta su ira de que lo cambiaran por Microsoft que tuvieron que llamarlo directamente. ¡Auch! Exactamente. Ya después, en octubre de 2007, Bungie anunció su separación de Microsoft para convertirse de nuevo en una compañía independiente. El gigante de Redmond se quedaba con los derechos sobre Halo, pero Bungie no podría desarrollar nuevas franquicias para cualquier plataforma que le apeteciese, de modo que no se descarta su regreso a Mac. Sin embargo, en ese mismo año, la compañía firmó un acuerdo con Activision Blizzard, por el que estos publicarían sus títulos durante los próximos 10 años. Pero gracias a una cláusula, Bungie conservará todos los derechos de todas las nuevas franquicias que pueda desarrollar. Incluso después de esto, también hay otro juego que se destaca bastante, y ese es el Doom. Cabe decir que Doom, aunque llegó a asentar el género de shooter, no fue el primero que sea de primera persona. Sin embargo, esto no fue la clave de su éxito fue como tal asentar firmemente el FPS o First Person Shooter, o más comúnmente conocido como shooter a secas. Lo que Doom hizo es ir más lejos que sus antecesores, rompió moldes, ya que fue una revolución en su época en cuanto a apartado técnico, abriendo así un nuevo mundo en los videojuegos, llegando a asentar en base lo que hoy en día es más de moda. De hecho, el género shooter llegó a generar actualmente tanto Doom y Doom 2, como el famosísimo BioShock, Medal of Honor, Call of Duty o Unreal 3. Y eso es solo por mencionar algunos FPS que gozan de la mejor salud que tienen. Regresando al tema,
Carmack Romero realizarían también otro juego. Volviendo al tema, Carmack Romero, el último juego que realizarían los dos juntos sería Quake, ya que después de su lanzamiento, Romero junto con Tom Hall se repararían de ID y posteriormente empezarían a desarrollar juegos en Ion Storm, compañía que ya se había fundado el 15 de noviembre del 96 por ID. De hecho, su primer juego fue Daikatana. Desafortunadamente, y a pesar de su anterior éxito con Doom, este recibiría varias críticas negativas. De hecho, una de esas fue parte del retraso en su lanzamiento. De hecho, el juego empezó en el 97, pero acabó saliendo hasta el año 2000. Y fue peor porque, aparte de esos retrasos, el nivel gráfico quedó desfasado a más no poder y fue tristemente aplastado por Unreal Tournament de Epic Mega Games. Lo que expuso aún más las deficiencias técnicas de Daikatana, que basaba su motor gráfico en un juego de antaño como lo era Quake 2. De hecho, se llegó a hacer una versión del juego también para la 64, que saldría 3 meses después de la versión de PC, pero eso no causó más que se rebajara el precio ya de por sí bajo del juego. Fue esa tanta decepción que se depositó en Daikatana, que fue una de las principales razones por la que Romero junto con Hall dejaran la compañía. Eso también provocó el cierre del estudio de Ion Storm Dallas el 17 de julio de 2001. Y finalmente Eidos Interactive anunció el 9 de febrero de 2005 el cierre de otro estudio de Ion Storm Texas, siendo este el cierre definitivo de la compañía. Bueno, ¿quién lo diría, no? Después de tantos éxitos, un pequeño fallo y fue a dar con todo, ¿no lo creen? Ejemplos de la economía actual. Uf. Y conforme va avanzando el tiempo, también nos encontramos con la gran y poderosa actualidad. Por ejemplo, con la creación de los teléfonos inteligentes, con la creación y posterior evolución de los teléfonos inteligentes, se abrió un nuevo mercado para los videojuegos, el cual tenía que demostrar que no solo era viable creativamente, sino económicamente. Varios juegos se pueden usar como ejemplo de esta posibilidad, entre ellos Candy Crush o Clash Royale. El futuro de los videojuegos es incierto, dadas las recientes inconformidades de los consumidores al verse expuestos a políticas de microtransacciones que, como dato curioso, fueron inventados por Xbox al buscar evadir impuestos, vendiendo contenido extra de manera digital sin pagar sus dichos impuestos de una tienda física, a modo de contenidos extras como apariencias para personajes y armas dentro de sus juegos shooters más conocidos, tales como Halo y Gears of War, así como la implementación y posterior prohibición de las loot boxes, mejor conocidas como juegos de azar para niños y jóvenes, al utilizar dinero real en cajas sorpresa, o el descarado abuso de los DLCs y parches, una estrategia que consiste en vender un juego incompleto esperando que la gente compre las expansiones sin protestar. Así como las recientes afiliaciones con la violencia que presuntamente generan entre los jóvenes. O, por otro lado, se rumora que las grandes compañías empiezan a flaquear en el área de desarrollo creativo, quedándose cortos de ideas, encontrando que potenciales franquicias son consideradas aburridas, redundantes o inclusive poco lucrativas por parte de los directores ejecutivos, encontrando la decadencia por ser manejadas a través de las acciones de inversores privados, quienes deciden qué es bueno y qué no para el mercado. Sin embargo, pocos se han detenido a pensar en los videojugadores. Pero no todo es oscuridad y malos presagios, pues los nuevos títulos de aventura en primera persona como Iron Harvest, Cyberpunk 2077 o The Last of Us Parte 2, así como los anuncios de las nuevas consolas, presagian una pequeña luz de esperanza. Y sumado a que,
la OMS ha sugerido jugar videojuegos durante la cuarentena, porque no puedes decir que es 2020 sin hablar de las cuarentenas, pues paradójicamente se ha demostrado que tienen efectos desestresantes, así como medidas de ayuda para la sociedad y un medio de contacto para la población en general, ya que se pueden hacer nuevos amigos, 100% real, no fake. Gracias por todo, bye. Vaya, ese último fue también bastante interesante y sobre todo teniendo en cuenta los últimos presagios de la sociedad. Sin embargo, nuestro tiempo aquí ha terminado y este es el final de nuestro capítulo de hoy. Los espero para el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Bye.